Hola, bienvenido nuevamente. El tema del día de hoy es funciones trigonométricas. Yo soy el profesor Miguel Ángel Hernández. Las funciones trigonométricas se aplican cuando en un triángulo rectángulo se cuenta con un ángulo o se desea calcularlo. Todos sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Sin embargo, como hablamos de un triángulo rectángulo, sabemos que ya contamos con un ángulo de 90 grados. Entonces, si le restamos esos 90 grados a los 180, nos queda que la suma de A más B es igual a 90 grados. ¿Para qué es esto? Bueno, mira, si ya cuentas tú con el valor del ángulo A, le restas 90 grados y obtienes el valor de B. O si ya tienes el valor de B, le restas 90 grados y obtienes el valor de A. Esto nos va a ayudar a reducir trabajo. Entonces, yo te recomiendo que manejes A más B es igual a 90 grados. Bien, ahora, quedamos entonces que ya conocemos el ángulo C, que vale 90 grados por ser un triángulo rectángulo. Entonces, nos posicionamos en el ángulo A y la diagonal la vamos a llamar hipotenusa. El lado que forma el ángulo junto con la hipotenusa se va a llamar cateto adyacente. Y el lado que está enfrente del ángulo lo vamos a llamar cateto opuesto. Esto es si nos ubicamos en el ángulo A. Si nos ubicamos en el ángulo B, nuevamente la hipotenusa sigue siendo la misma, pero en este caso, si tú ubicas el ángulo B, entonces la hipotenusa junto con el lado que lo forma se llama cateto adyacente y el que está enfrente se llama cateto opuesto. En base a esto ya podemos sacar nuestras funciones. La función seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. La función coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Y siguen las funciones espejo. ¿Por qué se les llama funciones espejo? Porque son las mismas que el seno, coseno y tangente, pero al revés. Por ejemplo, la cotangente es la inversa de la tangente. Fíjate bien, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Lo mismo pero al revés. Ahora, vamos con la función secante. Secante es lo mismo que el coseno, pero al revés. Entonces la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante es el inverso de la función seno, que sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Ahora, para memorizártelo mejor, yo te invitaría a que solamente te memorices tres, que son las más importantes, que sería seno, coseno y tangente, ya que la cotangente, la secante y la cosecante son las mismas pero invertidas. Entonces, vamos a aprendernos seno, coseno y tangente. Pero podemos hacerlo así. Mira, en seno y coseno, si te das cuenta, en seno empieza con co, coseno k y tiene hipotenusa. Entonces, un tip para podértelo aprender es, por ejemplo, tenemos seno y coseno, sería coca con hielos. Coca con hielos. Y la tangente es la pura coca. O si no, también date cuenta que en la función seno y coseno existe hipotenusa. En cambio, en la función tangente no tiene hipotenusa, puros catetos, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bueno, tú busca tu estrategia que mejor te resulte para poderte aprender las funciones trigonométricas. Ahora, empezamos con un ejemplo. Mira, está muy sencillo. Si te das cuenta, en el ángulo A dice que vale 60 grados. Tenemos un lado que vale 7 y la hipotenusa que vale X. Si nos fijamos bien, entonces diríamos que sería la función seno a partir del ángulo A.
porque sería el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Sí? Cateto opuesto e hipotenusa. Entonces, la función seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Si lo sustituimos, entonces sería el seno de 60 grados es igual a 7 sobre dx. Como la incógnita nunca puede estar como denominador, lo vamos a pasar multiplicando x por seno de 60 y después el seno de 60 lo pasamos despejando. 7 sobre seno de 60 y esto nos da 7 entre 0.866 y entonces nos da 8.08 unidades. El valor de la hipotenusa o de x vale 8.08. Bien, continuamos. Ahora veamos otro ejemplo. Tenemos el ángulo B que vale 35 grados. Si te das cuenta, tenemos que calcular x, que es el cateto opuesto, y tenemos el valor de 5, que es el cateto adyacente. La única función que maneja solamente catetos es la tangente. Tangente del ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, la tangente de 35 grados es igual a x sobre 5. Si despejamos, x es igual a tangente de 35 por 5. La tangente de 35 es 0.70 por 5. Y entonces x vale 3.5 unidades. ¿Y qué crees? Que eso es todo. Ahora, veamos otro ejemplo. Pero ahora vamos a calcular el ángulo. Entonces, observa. Y en base al ángulo X, tenemos el cateto adyacente que vale 7 y la hipotenusa que vale 12. Cateto adyacente e hipotenusa. Eso es función coseno. Si sustituimos los valores, coseno de X es igual a cateto adyacente que vale 7, hipotenusa que vale 12, 7 doceavos. Si dividimos 7 entre 12 nos da 0.5833. Ahora, como lo que queremos es el ángulo, vamos a despejar al coseno. Y entonces se puede representar como x es igual al coseno inverso de 0.5833 o como arco coseno de 0.5833. Lo resolvemos y entonces nos da que x vale 54.31. Sin embargo, si lo que quieres es manejar grados, minutos y segundos, entonces lo convertimos de decimal, lo convertimos a 54 grados con 19 minutos. Para esto tenemos nuestra calculadora científica. Mira, lo primero que tenemos que hacer es oprimir la tecla Shift. Ya que la oprimimos, entonces dependiendo de la función que quieras obtener, seno inverso, coseno inverso o tangente inverso, pero eso te lo va a dar en decimales. Si lo quieres manejar como grados y minutos, existe esta tecla. Simplemente la tienes que oprimir y ya te lo da en grados y minutos y segundos. Espero que esta información te sea valiosa. Continuamos. Ahora tenemos un triángulo y queremos obtener el ángulo. Si nos damos cuenta, entonces nuevamente tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente, por lo tanto la función es tangente. Entonces tendríamos que la tangente del ángulo es 5 sobre 4. 5 sobre 4 nos da 1.25. Como lo que queremos es obtener el ángulo, entonces pasamos despejando a la tangente y quedaría tangente inversa de 1.25 y entonces el resultado sería 51.24. ¿Y qué crees? Que esto es todo. Muy bien, continuamos. Ahora, dado el seno del ángulo que es igual a 2 tercios, obtener el coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Bien, para esto vamos a necesitar las tres partes, ¿no? Seno, cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Pero el seno solamente tiene cateto opuesto e hipotenusa. A ver, vamos a dibujarlo para entenderlo mejor. Tenemos el ángulo. Cateto opuesto es 2 y la hipotenusa es 3. Nos falta uno de los catetos.
Entonces, ya teniendo seno que es igual a 2 entre 3, teniendo el cateto y la hipotenusa, entonces nos faltaría uno de los catetos o cateto adyacente. Esto lo podemos hacer o resolver a través del teorema de Pitágoras. Y entonces nos quedaría que b cuadrada es igual a c cuadrada menos a cuadrada. Si despejamos, entonces b es igual a la raíz de 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Y 3 al cuadrado es 9 menos 2 al cuadrado, que es 4. Y entonces sabemos que b vale raíz de 5. Entonces, ya teniendo los tres valores, simplemente vamos a sustituir. Empecemos. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces sería raíz de 5 sobre 3. La tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, que sería 2 entre raíz de 5. La cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto, que sería raíz de 5 sobre 2. La secante es hipotenusa entre cateto adyacente. Sería 3 sobre raíz de 5. Y la cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto, que entonces tenemos 3 sobre 2. ¿Y qué crees? Que esto es todo. Bien, ahora veamos otro ejemplo. Dado el ángulo de 35 grados y la hipotenusa de 10, calcular el ángulo A y los lados A y B. Bien, fíjate bien, nos piden calcular todo. Entonces, el ángulo, tenemos uno de los ángulos que vale 35. Tenemos entonces que el ángulo recto vale 90 y queremos calcular A. Pero como ya sabemos que tenemos un ángulo de 90, entonces vamos a hacer esto. Vamos a calcular sobre A y B. ¿Recuerdas al principio que te dije que la suma de A y B da 90? Entonces, 90 menos el ángulo que conocemos nos da 55 grados. Entonces A vale 55. Ya que tenemos esto, entonces ahora vamos a calcular uno de los lados. Y empezamos con el lado A. Nos ubicamos en el ángulo de 35 grados y tendríamos para calcular A, que sería el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces utilizaríamos la función coseno. Coseno de 35 grados es igual al cateto adyacente, que es A, entre la hipotenusa, que es 10. Despejamos y entonces nos da coseno de 35 por 10 y esto nos da 8.191. A vale 8.191 milésimas. Esto ya te da dos opciones para poderlo resolver. Lo puedes hacer por funciones trigonométricas para calcular B, o lo puedes hacer por teorema de Pitágoras. Sin embargo, como en este video la idea es practicar con funciones trigonométricas, lo vamos a resolver por seno del ángulo, ¿sí? Ya tú en la práctica, si lo quieres resolver por teorema de Pitágoras, el resultado te tendrá que dar exactamente el mismo. Entonces, seno del ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa. Nuevamente nos ubicamos en el ángulo de 35 grados y entonces seno de 35 es igual al cateto opuesto, que es B, entre la hipotenusa, que vale 10. Despejamos y seno de 35 por 10 es igual a 5.735. Y el problema está resuelto. ¿Y qué crees? Eso es todo. Bien, si te gustó el video, suscríbete al canal. Te agradeceríamos mucho que le dieras un like y que lo compartas con tus familiares y amigos. Hasta luego.